va a dar Flor y después va a dar Hugo. Carbúnculo. El carbúnculo ya, para empezar, acuérdense que no es una clostridial, pero se dan juntas. ¿Sí? Es otra bacteria. Porque estaría dentro de lo que son las enfermedades de curso agudo, ¿estamos? O sea, todo esto es agudo. En líneas generales, casi todo esto que estamos viendo, clostridiales, son de muertes agudas, por eso a carbúnculo la ponemos la colocamos dentro de este grupo como aguda. Carbúnculo no da muchas posibilidades, digamos, de pataleo para el animal, o sea, enseguida entramos en el cuadro de sepsis y muerte, ¿no? Por eso un poco es la tendencia de esta agrupación, carbúnculo junto con clostridiales. Así que bueno, Cande, cuando vos quieras. Bien, ahí estamos. Bien. Entonces seguimos con hemoglobinuria basilar. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ah, me está poniendo por esto. Sí, se ve bien. ¿Se ve de doble? No. Se ve como dos Se ve imágenes. doble. Esperen Sí. que lo saque, es porque está conectado con con la pantalla, ahí está, ahora sí. Ahí, ahora sí. Bien, entonces es una enfermedad infecciosa de curso agudo, como acaba de decir el doctor, que se caracteriza por presentar una toxemia grave y anemia, y es producida por varios Clostridium, Clostridium novi tipo D y Clostridium sordelli, ¿sí? O sea, es más de un Clostridium. Bueno, el novi tipo D es el... Esperen que me molesta esto. Espérenme un segundo. Te aparecen tantos carteles que distrae. Ahí está. Es el principal agente causal. Bueno, ya hablamos mucho de los bacilos, no voy a volver a hablar. Este es móvil, ¿sí? Y lo que tiene el novi tipo D de particular, que es productor de una potente toxina hemolítica, ¿sí? Y necrotizante. Lo más importante. Y Sordelli tiene una toxina letal. ¿Quién está queriendo entrar? Bien. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad telúrica como todas las clostridiales. Los bovinos se da principalmente en bovinos bien alimentados de entre 2 a 3 años, son los más susceptibles. Igual puede afectar en cualquier edad. En la época de lluvia también es donde más ocurre, es lo mismo que hablamos antes, los suelos bajos, como que se concentra mucho la carga de los Clostridium, que eso es muy importante, ¿sí? Y acá hay algo diferencial, que es que la mortandad se da por goteo. Ya vamos a ver con la patogenia eso. Bueno, en cuanto a la patogenia, ingresa por vía oral, lo mismo que mancha, ingresa por vía oral, generalmente si hay alguna lesión en la mucosa del tracto, y va a ir al hígado, ¿sí? Eso es lo importante. En el hígado, está a la espera de alguna lesión en hígado con menor tensión de oxígeno, como era anaerobia, donde hay alguna lesión, como por ejemplo el infarto isquémico o alguna lesión en hígado, donde haya menor tensión de oxígeno, ahí empieza a replicarse, ¿sí? Por ejemplo, algunas lesiones en hígado que podemos encontrar es alguna producida por fasciola, por algún fusarium, ¿sí? Por otro tipo de parásitos, una acidosis, una reticuloperitonitis, todo eso puede producir lesión en el hígado, ¿sí? Que permita la multiplicación de esta bacteria. Entonces, ahora sí, esta bacteria en su replicación produce una necrosis licuefactiva en hígado, estamos hablando, con un halo hiperémico. Esa es una lesión característica, ¿sí? Y eso sería como se ve microscópicamente. Y macroscópicamente se observa un hígado congestivo con lesiones negruzcas sobrelevadas, ¿sí? Eso también es muy característico. No es patognomónico, pero es característico. Lo que quiero decir es que hay otras enfermedades que pueden dar algo así, pero es bastante característico. Entonces, cuando la bacteria encontró las condiciones apropiadas en el hígado y empieza a replicar, produce esta necrosis licuefactiva, esa sería la lesión que produce en hígado, pero a su vez produce una liberación de toxinas, ¿sí? Las necrotizantes le permiten hacer esta necrosis, pero las importantes son las hemolíticas, ¿sí?
Acuérdense cómo se llama esta enfermedad, hemoglobinuria bacilar. Bacilar porque es un bacilo y porque produce hemoglobinuria, ¿sí? Además puede producir, o sea, esta toxemia, estas toxinas que son liberadas, que van a ir a sangre, como son hemolíticas, van a producir lesiones vasculares generalizadas, ¿sí? Con hemólisis intravascular. Entonces, a ver, la patogenia es muy simple. La diferencia con mancha es que mancha puede quedar en el hígado a la espera de algo que pase en músculo. En cambio, esta enfermedad, cuando yo tengo las condiciones favorables para que replique en hígado, ya se desencadena toda la patogenia, ¿se entiende? Y ya lleva a la muerte del animal. En cuanto a los signos clínicos, vamos a tener hemoglobinuria, o sea, orina de color marrón, ¿sí? Depresión, mucosas pálidas, ¿por qué? Por la hemólisis. Levi-ictericia, también por la hemólisis, fiebre, hipotermia, arrumia, constipación, dolor abdominal, por las lesiones en hígado, sifosis. La materia fecal puede estar sanguinolenta o puede haber diarrea, anorexia, disnea, ¿sí? También por la hemólisis lleva un momento que la anemia y la hemólisis llevan a una hipoxia, pulso débil y rápido y muerte. ¿Quién se acuerda cómo es que llegamos a tener hemoglobinuria? Acá van a tener que repasar un poco de fisiología porque en la enfermedad de tristeza también repasamos mucho cuando hay hemoglobinuria, cuando hay mucha liberación de urobilinógeno. ¿Quién se acuerda por qué hay hemoglobinuria? ¿Alguno se anima? A ver si en el chat alguien se anima a decir algo. Con respecto al chaca, ahí cuando ponen por qué hay fiebre e hipotermia, al principio apenas arranca la enfermedad, hace un cuadro febril que dura más o menos 24 o 48 horas. Luego hace una hipotermia que es cuando ya está en el proceso previo a la muerte. Por eso están las dos cosas. Arranca con fiebre, dura unas 24 o 48 horas y después entra una hipotermia. Todo va a depender un poco de la dosis infectante y la capacidad de multiplicación y cuánto es el daño en la parte isquémica del hígado. Entonces, por eso primero hace fiebre, que generalmente lo que encontramos es fiebre, anorexia, un pulso débil, generalmente son las cosas, arrumia, generalmente constipación y la voz es bastante oscura, sin ser sanguinolenta, es bastante oscura, pero está bien constipada. Generalmente estos animales en 3 días mueren, es lo que tenemos, de lo que he visto a través de los años. Hay un caso interesante de esto para comentar, es que por allá por el año 86, en un lote de 100 vaquillonas que estaban preñadas, empezó una muerte en goteo. 1 hora, 3 días, 2, otro día pasaban 3 días, 1, esta semana siguiente nada, a la otra iban 3, y se llamó al centro diagnóstico de Salta en ese momento, año 86, y la causa era asociada de una alta carga de fasciola en los hígados que hacían o predisponían, hacían una predisposición a sufrir la hemoglobinuria bacilar infecciosa. Así que ahí había, digamos, un agente que detonaba esa isquemia a nivel de hígado y que producía la multiplicación de estos clostridios. No sé, Cande, algo dijo para Sí, profe, sí, a ver. Sí. profe, disculpe, ¿la hemoglobinuria no está relacionada con problemas renales, digamos? Renales. No, en este caso está relacionada con la hemólisis, ¿sí? Acuérdense, como hay mucha hemólisis, que hay mucha liberación de ¿qué? Cuando hay Hemoglobina. de hemoglobina, exacto. Entonces está la cantidad, ¿sí? Que vos empezás a tener hemoglobinuria. Les doy para que lo repasen, repasen el ciclo de metabolismo de la hemoglobina, porque después cuando vemos tristeza, es como diferente, entonces se lo mezclan, ¿sí? Porque en tristeza algunas dan hemoglobinuria y otras dan aumento del urobilinógeno en orina, ¿sí? Entonces, entonces eso es un diferencial que siempre les cuesta un poco. Como ya lo vieron en fisio, traten de repasar ese metabolismo, ¿sí? De la hemoglobina,
para que les sea más fácil, de vuelta, porque tratamos de que lo aprendan razonándolo, no de memoria, ¿sí? Acá lo importante es la hemólisis. Como hay hemólisis generalizada, tenemos aumento de hemoglobina. Y la ictericia es leve porque no llega, ¿sí? Tiene que ser un poco más, en este caso es tan rápido que no llega a apreciarse la ictericia, ¿sí? ¿No es cierto, doctor? ¿Doc? Sí, dime. No, digo, si es eso, que la ictericia Así es es. leve porque no le da tiempo, ¿verdad? Exacto, no le da tiempo, es muy aguda, es una enfermedad aguda. Como son todas las clostridiales, eso tienen que, cuando tienen enfermedades, o sea, muertes agudas, chicos, las muertes agudas tienen que tenerlas bien claras. ¿Por qué? Porque ¿quién también es de muerte aguda? Las intoxicaciones. Las intoxicaciones son toda muerte aguda. Entonces, las acidosis agudas también, cuando tenemos una acidosis violenta en los feedlots, también provocan muerte aguda. O sea que tratemos siempre de agrupar las cosas para poder hacer mejor los diferenciales, ¿no? En este caso, como les digo, las clostridiales, las acidosis, las intoxicaciones, todas en general, pero con plantas tóxicas, también producen muerte aguda. Así que cuidado Y con así eso. en hígado muchas. ¿Eh? Muchas producen intoxicaciones por plantas, producen lesiones en hígado también. Así es también, por eso. Entonces tenemos que tratar de, a la hora de estudiar, agruparlas para poder hacer los diferenciales. ¿Por qué? ¿A dónde terminan de sacar la diferencia? En una buena anamnesis. La anamnesis le marca un poco el rumbo hacia donde está el diagnóstico. Por eso en clínica son muy exigentes cuando rinden el final de clínica en que hagan un buen trayecto con la anamnesis. La anamnesis les permite a los profesores medianamente decir esta persona va ubicada en lo que quiere diagnosticar. No importa que la R o que esté cerca en el diagnóstico definitivo, pero sí les exigen un buen camino de anamnesis y un buen diferencial. No importa que no se acierte cuál fue la enfermedad, pero sí el buen diferencial y la buena anamnesis. Por eso insistimos con la doctora Candelaria de que traten las patogenias, de estudiar bien cómo funciona este microorganismo para más o menos plantear cómo puede venir la anamnesis, hacer lo más correcto la anamnesis. Bien, después, a eso también que ahora después, lo que le hablábamos es que, por ejemplo, ¿quién más produce ictericia que vieron ya? Leptospira. Entonces, nosotros las agrupamos por abortivas, por ejemplo, estas que son en el crecimiento rápido, sería más en feedlot se dan, pero estas está bueno agruparlas también, las que van a tener ictericia, las que van a tener hemoglobinuria, ¿sí? Las que saben que producen lesiones en hígado, porque por ahí a veces se pregunta mucho así también. O sea, no siempre las podemos agrupar, hay diferentes formas de agrupar las enfermedades para que hagan los diferenciales, ¿sí? Esta es un gran diferencial de tristeza también en un momento, ¿sí? Y de leptospira. Bien. Y hay una planta que produce esta misma lesión, ustedes la ven orinar, el gaucho, el hombre de campo les está orinando sangre, es la intoxicación con el falso cafetillo, que es una enfermedad que le ataca a los músculos y algo del hígado, que también orinan sangre. Por ejemplo, esa es una planta tóxica, como decía acá la doctora. O sea, como ven, son varias las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de todos estos diferenciales. Bien, en cuanto a las lesiones, vamos a tener líquido cero sanguinolento en cavidades, ¿sí? Acuérdense que produce hemólisis, entonces produce lesión a nivel de los vasos. Petequias y hemorragias ulcerosas, la ictericia, la necrosis licuefactiva con halo hiperémico, eso sería microscópicamente lo que veo en hígado, y macroscópicamente un hígado congestivo con lesión negruzca sobrelevada. En cuanto al diagnóstico, como dijo el doctor, la anamnesis es muy importante, las lesiones, los signos clínicos, ¿sí? Ahí, bueno, es importante ver si hay alguna otra enfermedad concomitante que dispare o sirva para que se desarrolle esta. En el laboratorio, la anemia, la hemoglobinuria y la hiperglucemia, ¿se acuerdan que hablamos que dijimos que los Clostridium daban hiperglucemia? Son todos orientativos muy cercanos en la práctica, que a veces uno no llega a diagnosticar. Ahora, si yo les pregunto en un examen,
cómo pueden confirmar, no me pueden decir por la hiperglucemia, ¿sí? Porque no es algo que confirme, es algo que nosotros usamos a campo, ¿sí? El anátomo patológico o el aislamiento de la bacteria, ¿sí? O inmunofluorescencia son los que confirman. Siempre generalmente lo que confirma es el aislamiento, ¿sí? Por aislamiento o por PCR. Y si no, el anátomo patológico, en este caso por inmunofluorescencia. En cuanto a los diferenciales, acá está lo que les decíamos, por la hemoglobinuria, tristeza, que ya lo vamos a ver en la semana que viene, creo, leptospirosis, intoxicación crónica por cobre, anemia hemolítica por nabo, y bueno, habría que incluir intoxicación con falso cafetillo ahí. En cuanto a la muerte súbita, dijimos que podía llegar a dar muerte súbita, los que por ahora incluimos son mancha y carbunclo, que lo van a ver en un ratito, ¿sí? Bueno, y en cuanto al manejo sanitario, es lo mismo que mancha porque forman parte de las clostridiales, que generalmente se manejan y se vacunan juntas, ¿sí? Lo que pasa es que si yo tengo, como habla el doctor, un brote como el que él contaba, bueno, ahí refuerzo las vacunas clostridiales más que nada por esta enfermedad, pero ya me cubro de todas, ¿sí? No sé si quiere hacer algún comentario, Doc, de esto. Sí, bueno, las vacunas actualmente son polivalentes a las clostridiales, ¿no? Cubren mancha, gangrena, enterotoxemia, globinuria, tétano. La verdad que cada vez las hacen más completas porque se ha podido estudiar a lo largo del tiempo que por más que tengan muchas agentes, digamos, antígenos, en un principio se decía que no podía contestar el cuerpo a semejante cantidad de antígenos. Con el tiempo eso se fue derribando como teoría y hoy tenemos vacunas que tienen, por ejemplo, dentro de lo que es la leptospira, 8 serobares. Y decíamos, ¿cómo puede conseguir? Contesta los 8 serobares. Y en el caso de las clostridiales ya estamos llegando a la clostridial 9, o sea que tienen 9 familias de Clostridium dentro de la vacuna, con la cual también contestan con buena certeza el sistema inmune de los bovinos y de los ovinos. Por lo menos eso es lo que hacemos en esta producción, tanto ovinas como bovinas, ¿no? Así que bueno, eso es lo que podemos aportar, que no hay que tenerle miedo a usar las polivalentes que dan miedo, los rótulos de grande que son, porque producen buena respuesta. Chicos, otra cosa, esta enfermedad es corta, pero como es corta, generalmente no la estudian mucho. Y sí se pregunta y es importante, ¿sí? Porque por ahí lo llaman mucho eso, lo que dice el doctor, por meada roja, es como que hay que tenerla en cuenta. Pero como cuando la damos es media cortita, cuando la preguntamos en los exámenes, muchas veces medio que la pasaron por alto, le dieron más importancia a mancha o edema maligno. Entonces no dejen de estudiarla, ¿sí? Ahí me preguntan el falso cafetillo, pero no alcancé a leer todo el chat. No sé. Profe, no sé si me Sí, a Falso ver. cafetillo es Sena occidentalis, preguntan. Ah, me mataste, creo que sí. Me tendría que fijar, no las tengo tan presentes porque como te digo, no soy del gremio de la... sí, puede ser. Ahí contesta Hugo que sí. Sí, perfecto, bien. Perfecto, Huguito. Nosotros tenemos una clase de falso cafetillo. Esa sí la tratamos de dar porque no la vieron en forrajeras. ¿Se acuerda, Doc, que esa la incluimos? Sí, Con así un es. trabajo, Sí. creo que con el trabajo de usted, ¿no era? Sí, eso lo encontramos por primera vez, lo encontré en la zona de San Pedro de Colalao, en una vaca de campo. Y después me puse a estudiar eso y hablé con el doctor Michelú, que también es un apasionado de las plantas tóxicas, y me dijo que sí, que producía esas lesiones y demás. Y después también hay otro que produce también un poco una orina con sangre, es el helecho. El helecho que en realidad produce primero una orina con sangre y después con el tiempo produce un cáncer de vejiga. La vaca se muere en el tiempo, es una intoxicación crónica, Claro. ¿cierto? En el tiempo que ese cáncer de vejiga la termina llevando a la muerte a la vaca, ¿no? Plantas tóxicas, chicos, para el que les guste, es un mundo aparte dentro de la veterinaria. La verdad que uno más lee, y cuando más lees sobre plantas tóxicas, te querés volver loco. Hay libros ya directamente sobre este tema. Sí. Bueno, ya lo voy a subir acá. En el Facebook teníamos, me estoy acordando,
unos trabajos, unos libros de plantas tóxicas que hicieron del INTA, que estaban lindos, que son como regionales. No se los incluí en la bibliografía de acá, se los voy a subir, porque están buenos. Bueno, si no hay más dudas de esto, seguimos. Flor va a dar botulismo. No es tan larga la clase de hoy, son 3 enfermedades, pero hay 2 que son cortas. Flor, ¿estás? Sí, profe. Ahí está. Bueno, Profe, entonces sí, disculpe, yo me quedo con la duda de eso de la hemoglobinuria. sí. No entiendo bien por qué eso. Y si usted me dice que no es un problema renal, no va a ser por un problema renal, sino que va a ser por un problema. ¿Por dónde sería que va a haber hemoglobinuria? Porque se supone que el glomérulo va a hacer que no se elimine proteína a la orina, digamos. No sé si estoy capaz que estoy errado, no tengo idea. Por eso le pregunto. ¿Contesto usted o contesto yo? Profe, prende el micrófono. Sí. Ahí Eh, está. un poco también ahí, Santi, lo que pasa es que el infarto masivo ese que hay en hígado produce mucha destrucción de tejido. O sea, no te olvides que el hígado es un gran, pero un gran filtrador de sangre. Y si vos tenés un cuarto del hígado con un infarto, eso hace una destrucción de endotelios a nivel de todo lo que es el núcleo filtrante del hígado, que te termina haciendo pasar parte de esa hemoglobinuria al torrente urinario. O sea, la filtración no es la más adecuada. Pero yo he visto muchos casos de esto, debo tener fotos en mis celulares, incluso la última la última hemoglobinuria la debo haber visto hace 3 años en un tambo, donde se alimenta en forma grosera a los animales, y un poco por eso está. Las anteriores las vi por allá por el año 98, 97, el mismo caso que comenté anteriormente. Fasciola es uno de los grandes determinantes de que aparezca la hemoglobinuria basilar. Pero yo creo que esa pequeña hemoglobinuria que vos ves en sangre, en orina, es dada por ese gran infarto, porque es masivo, es aguda la enfermedad. O sea, el infarto no es que está 10 días para formarse, y tiene el tamaño generalmente, y he visto más grandes también, del tamaño de un pomelo. O sea que estamos hablando de un daño a nivel de endotelio, hepatocito y demás, bastante severo, por lo cual eso yo creo que hace que aparezca eso después en orina. O sea, el riñón no alcance a filtrar semejante volumen y es como que pasa todo directamente a orina. Creo yo en eso. Claro, perdón, esa es la clave. Vos cuando tenés cuando hay diabetes, ¿qué es lo que pasa? No hay una lesión, no es por un problema del riñón en la diabetes. Hay tanta glucosa en sangre que llega un momento que empieza a pasar a riñón y se empieza a ver en orina. Es por la cantidad. Entonces, si vos tenés una hemólisis generalizada y tenés un hígado lesionado, no llega a filtrar el riñón. Por eso se empieza a ver en orina, ¿sí? Por la cantidad que hay en realidad en sangre, ¿sí? Esa es más o menos la causa. No es por una lesión en el riñón. ¿Puede llegar a generar tanta hemólisis después de una lesión en el riñón? Sí, tanta filtración. Pero no es por un problema en el riñón, sino que es consecuencia de la cantidad que hay. Perfecto, ya quedó mucho más claro, profe. Muchas gracias. Bien. No, buenísimo. Nosotros queremos que nos pregunten. Acá no es lo mismo que... pero Muy bien, esa es la Santi, idea. siempre te veo, Santiago, participar, y ojalá podamos compartir el campo, que es a donde me desarrollo con alto vuelo, más que con lo cibernético. Así que ojalá que podamos compartir este campo, Sí. que vas a ver, vas a aprender cosas que a uno las tuvo que aprender a los cabezazos y un poco solo. Hoy día cuentan con herramientas, ustedes, como es la foto vía WhatsApp. Che, colega, ¿qué opina de esta foto? Y entonces el otro contesta. Yo me tuve que formar leyendo muchísimo, porque la cibernética arrancó recién fuerte en el 2003, 2004, para esa parte. Y yo soy veterinario desde el 90, así que había que estudiar mucho para resolver un caso. Pero está bueno, Santi, que sean curiosos, que pregunten. Capaz que armamos un debate, capaz que decimos, bueno, para la próxima cada uno estudia el tema y hacemos un ping-pong profesores-alumnos,
que también es bueno, porque nos enriquecemos todos en definitiva, ¿no? Así que buenísimo. Listo. Sí, tenemos fe de que si Dios quiere en febrero podamos hacer presenciales y sobre todo los prácticos. Ojalá que siga bien el tema. Bueno, para no demorarlo, Flor, ¿estás entonces? ¿Largas Sí, vos? sí, Candé. Bueno, yo me muteo, cualquier cosa. Bien. Buen día, Flor, buen día. Hola, profe, buen día. Estuve con problemas con la computadora, por eso recién me conecto. No hay problema. Mientras estén, no hay problema. Bien, ahí se ve la pantalla. Ahí está, perfecto, bárbaro. Perfecto, bueno, vamos a hablar hoy sobre botulismo. El botulismo es una enfermedad tóxico-infecciosa, es no contagiosa, telúrica, que significa que el microorganismo se encuentra en el ambiente, es de curso agudo y pronóstico grave que afecta a todas las especies de animales domésticos, caracterizada por causar una parálisis muscular flácida y producida por una bacteria que es el Clostridium botulinum. Eso en cuanto a lo que es la definición. En cuanto a la etiología, es un bacilo gram positivo, anaerobio, es móvil, es formador de esporas y muy resistente en su forma esporulada. Es una de las bacterias que genera esporas de las más peligrosas. Sobrevive en el cadáver en descomposición hasta 180 días y en el suelo hasta los 3 años. También resiste temperaturas de hasta 100 grados centígrados durante 30 minutos y todos los que son desinfectantes comunes. Su forma vegetativa también es sensible a los desinfectantes, al calor y a los agentes oxidantes. De ahí en cuanto a, bueno, a la etiología, produce una toxina botulínica muy potente que son farmacológicamente similares, pero inmunológicamente distintas. Y de acuerdo a la toxina que produce, tenemos 7 tipos. Tenemos la A, B, C, la C1, la C2, dentro de la C, la D, la E, F y G. Hay una variación en cuanto a lo que es la susceptibilidad de la especie, siendo que la A, la C y la D son las que afectan principalmente a los animales, principalmente a los bovinos, mientras que las restantes se les atribuye una incidencia a lo que es la intoxicación en el hombre. Al hombre lo afecta la toxina tipo A. De acuerdo a la epidemiología, creo que seguiríamos con esto, es de distribución mundial, principalmente se encuentra en suelos con deficiencia de fósforo, que son los suelos que tenemos en corriente. También está en campos con malos drenajes y periféricos a esteros o cañadas también. La fuente de infección es la materia orgánica vegetal o animal en descomposición, y en menor medida están los suelos, el agua, el alimento balanceado, los ensilados que estén contaminados en realidad con la bacteria. Los animales muertos también por botulismo son una fuente de contaminación de las toxinas al medio. En realidad son de las más importantes que se suelen encontrar, ¿o no, profe? Sí, el aporte que les hago acá en este caso es el siguiente. Los últimos brotes de botulismo importantes a nivel Brasil, a nivel Uruguay, algo, muy poco en nuestro país, pero hablamos muchos de lo que es Uruguay, de lo que es Brasil, es porque en algún momento algún científico de estos que andan dando vuelta, se pusieron a alimentar animales con desecho de cama de pollo de engorde. O sea, la cama del pollo, a lo que habrán visto ya producción avícola, perdonen si algunos no lo han visto, las camas se levantan. Cada 2 o 3 camadas, ese colchón de plumas, bosta y alimento que se desperdicia, etcétera, etcétera, se levanta. Y algún científico, lo vi en Río Cuarto en el año 87, lo ponían en unos comederos y los novillos pastaban alfalfa y comían cama de pollo. Esa cama de pollo, generalmente en Brasil y en Uruguay, y algunos casos detectados acá en Argentina, han llegado a producir botulismo en algunos animales, en algunos bovinos, ¿no? Y bovinos, básicamente. En ovinos no lo cita la literatura, pero era para que lo tengan en cuenta, que no tan solo es un animal muerto que haya muerto de botulismo como reservorio, sino que también está todo este tema del pollo. Incluso ustedes, yo no hago pequeños, pero veo casos de aquellos perros que son ladrones de basura en los pueblos, se da mucho esto, y que de solo estar caen con un cuadro botulínico por haberse ingerido grandes cantidades de piel de pollo, básicamente piel de pollo. He visto 2 o 3 casos en mi pueblo, y incluso tengo reportes de Bellavista también,
que ha habido ese cuadro. Es como para tenerlo en cuenta, son comentarios que uno lo hace, por ahí puede tener un caso y no lo relaciona. Así que la cama de pollo también es un gran, puede tener un gran aporte de botulismo. Bien, profe. En cuanto a la patogenia, seguimos con la epidemiología, afecta a todos los animales domésticos, sin distinción de lo que es la raza, el sexo o la edad. También puede afectar en cualquier época del año, pero más en invierno cuando hay escasez alimentaria. Entonces el animal empieza como a buscar más alimento. Animales con hipofosfatemia también pueden ingerir huesos de animales muertos buscando incorporar el fósforo y así incorporan una gran cantidad de toxina. Esta enfermedad tiene la característica de que el animal no se infecta ingiriendo la bacteria, sino ingiriendo la toxina que produce la bacteria. Creo que ya seguimos con la patogenia de la enfermedad, profe. Sí. El Clostridio lo que hace es multiplicarse activamente en organismos en descomposición. Todo lo que es silos, depósitos de balanceados, produciendo grandes cantidades de las toxinas que les decía, que son ingeridas por los animales. Una vez que se incorporan estas, una buena parte va a ser destruida por el ácido clorhídrico del estómago, y las que se mantienen van a ser absorbidas por la mucosa en la primera porción del intestino delgado. Después van a llegar por vía sanguínea a las placas motoras, causando un bloqueo presináptico, causando lo que es una inhibición de la acetilcolina, provocando una parálisis flácida, que conduce a la muerte por el efecto a nivel, digamos, de lo que es músculos intercostales. La toxina tiene la característica de que no actúa sobre el sistema nervioso central, sino que hace la parálisis flácida a nivel de la placa motora, inhibiendo, como les decía, la acetilcolina. De ahí creo que seguimos con la signología. El periodo de incubación es de 12 a 48 horas y puede extenderse hasta unos 5 días. Y es una enfermedad de curso agudo, dura de 2 a 7 días. Hay una forma episótica y una forma enzótica de acuerdo a la fuente de infección que tengamos. En la forma episótica, la fuente de infección va a ser el forraje contaminado, y en la forma enzótica, la fuente de infección ya son los restos de huesos de animales. Independiente de lo que son las formas indicadas, el cuadro clínico se inicia cuando el animal, se va a apartar del rodeo, comienza a demostrar una creciente, una debilidad a caminar con incoordinación de los movimientos. Esto va a conducir a que el animal comience a caerse, costándole ya incorporarse nuevamente. Ellos no dejan de comer hasta que se afecten los músculos de lo que es cuello y faringe, y finalmente permanecen, en decúbito esternal, después sigue decúbito dorsal, hay pleurostótomo, y los miembros posteriores están tirados hacia adelante. También, me puse a investigar un poco más, y puede haber atonía ruminal, dificultad para la aprehensión de los alimentos, con posterior parálisis de músculos que participan en la deglución y en la lengua. Después les voy a pasar, chicos, un caso clínico que han publicado hace poco de acá de Argentina, en la que se ven un montón todos estos signos, lo que es el problema para la deglución. Son animales que han terminado muriendo por esto. También hay disminución de los reflejos pupilares, faringeos, la temperatura corporal se mantiene, no hay fiebre, puede haber coprostasia y deshidratación, y después viene la muerte por parálisis respiratoria. En el caso de los bovinos, los pocos casos que se han registrado, la parálisis se observa al final del curso, y al principio se observa una rigidez para caminar, incoordinación, el animal está excitado, pero recién al final del curso hay una parálisis flácida. No sé si el profesor quiere aportar algo a esto. No, estoy totalmente de acuerdo. Un poco ahí me estoy acordando, por ejemplo, los brotes que hemos conocido o que se han reportado en tiempos pasados. El último brote enzótico de Corrientes fue por una brutal seca. Los animales, la verdad, que la estaban pasando muy mal, y a eso lo acompañó una deficiencia en algunos micro y macro minerales, lo cual los animales tenían tremendos consumos de hueso. O sea que es con el relato que estás dando vos. Y el otro fue una terrible seca en Brasil, donde los tajamares, y para quienes no conocen tajamar, consiste en hacer un pequeño contención de un muro de tierra que contiene la bajada del agua y la estanca en un sector. Ese estanco de agua está totalmente quieto y que se oxigena muy poco, suele tener altos contenidos. Cuando hay una seca importante, ¿qué hace? El tajamar se concentra, empieza, en vez de tener, por decir, un volumen de 1 millón de litros, tiene 100.000 litros. Por lo tanto, la dosis infectante también acá juega un papel importante cuando hay una gran seca, porque ese tajamar tiene una altísima concentración de Clostridium por centímetro cúbico de agua, al haber semejante seca. Así que eso también es importante.
Ujú. Bien, Flor, ahí pusiste la cámara. Dale. Sí, no me di cuenta que la tenía apagada. En cuanto al diagnóstico, chicos, lo hacemos por anamnesis, sobre todo, bueno, ver lo que es la deficiencia de fósforo, los pastizales bajos o inundados, también por la presencia de signos clínicos, y podemos hacer diagnósticos de laboratorio, enviando sangre entera, sobre todo para ver los niveles de fósforo, haciendo identificación de la toxina, podemos hacer en suero, en hígado, en vaso y en contenido de intestino delgado. Todas estas muestras se envían refrigeradas. Y después podemos hacer también histopatológico de lo que es hígado, vaso y contenido de intestino delgado. Estas muestras se envían en formol al 10%. La enfermedad tengo entendido que no genera grandes alteraciones a nivel de cuando se hace una necropsia. Y después seguiríamos lo que es profilaxis. ¿Profe? ¿Es correcto? Sí. Sí. Diagnóstico. Los diferenciales están. Diferenciales. Sí, como Candela pasa. Tendríamos que tener los diferenciales ahí. Ahí está, muy bien. Rabia, perfecto. Una de las primeras que tienen que pensar es en plantas tóxicas y en rabia. Listeria estaría también ahora. Perfecto, dele. Más que nada por la signología. Sería por rabia, Exacto, tristeza, exacto. intoxicación con plantas tóxicas, listeriosis, ibere, y todo Sí. lo que entra dentro de las encefalitis. Perfecto, buenísimo. De ahí, de acuerdo a la profilaxis, bueno, chicos, hacemos vacunación en terneros de 6 meses, 2 dosis, y luego se hace un refuerzo anual. La vacuna es monovalente, que es con la toxina botulínica tipo C y D, es una dosis de 5 mililitros por animal, profe, tengo entendido. Sí. Bueno, siempre teniendo buenas medidas de bioseguridad entre lo que es humedad de los hilados, hacer suplementación con lo que es que hace con las piedras en el campo, que es con las piedras de fósforo y sodio, para que el animal justamente no experimente esa hipofosfatemia, digamos, y esté bien suplementado. Correcto. Y ahí no sé si seríamos... No, yo creo que está así. Las vacunas generalmente en zonas endémicas están ya como incorporadas, por ejemplo, lo que es Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, son zonas que se inundan bastante con mucha frecuencia y eso hace que esté dentro de los planes sanitarios incorporado botulismo, ¿no? Sobre todo por los casos que ha habido en el pasado, el productor queda como jurado. Cierren uno de los micrófonos porque me está retumbando. Ahí está. Entonces eso hace que el productor un poco se cubra, porque una vacuna de esta vale muy poca plata para lo que vale hoy un animal. Para que te dan una idea, hoy un ternero de 120 kilos estaría más o menos en los, pongámosle 150 kilos, y está cerca de los 22.000 pesos más o menos, ¿no? Para que te den una idea. Entonces, vos decís cómo, si una vacuna vale, en lo peor de los casos, vale 90 pesos la dosis, me parece que amerita que los planes sanitarios estén bien ajustados para no pasar esos amargos tragos que nos da por ahí la profesión de tener, que te llaman de un campo donde tenés 10 animales muertos en menos de una semana, ¿viste? Es mucha plata hoy. Así que bueno, perfecto. Hemos Flor, dado ¿querés que veamos lo del caso? Vos no podés presentar eso, ¿no, Flor? ¿Probaste? ¿Estás sin micrófono? Sin micrófono. Estuve intentando hacer la presentación del caso, pero no podía. Es un caso, como les decía, que fue acá en Argentina. Y, no, a ver, veamos si puedo. Si no, pasame el link y Bueno, lo subimos. Porque estamos con tiempo y me parece que está bueno que lo vean con el doctor. Sí. A ver, creo que pásamelo por WhatsApp, yo estoy abriendo el WhatsApp acá. Hubo un brote muy importante en Brasil hace 3 años, pero todo relacionado con la falta de agua, ¿no? Entonces la falta de agua hace que todos esos tajamares que tienen grandes volúmenes concentren una cantidad industrial de Clostridium de todo tipo, no tan solo del botulismo. Siempre piensen en eso. El animal, acuérdense que es un telúrico, todos los clostridiales son telúricos, y cuando hay escasez de alimento, ¿qué pasa? El animal come más a ras de suelo, y si come más a ras de suelo, está más expuesto a recibir dosis de Clostridium a través de la vía digestiva, que es la principal forma de contaminarse o de infectarse, ¿no es cierto? Así que todo está relacionado
básicamente con la falta de alimento en cantidades. Bueno, ahí llegó un link, supongo que lo estás chequeando, así que bueno, Sí, estamos viendo si es un podemos poco el tema botulismo. Es muy parecido al cuadro que se ve en Rabia, así que guarda, es muy parecido, tiene caída del tren posterior, es bastante parecido, así que a tener en cuenta eso. Ahí está. ¿Se ve? Espera, ¿se ve? Ah, sí, estoy con volumen. Sí, Doc, se ve. Bien, vamos con otro. Después, igual les queda el link para que después lo abran desde Instagram y lo Sí. puedan ver bien. Y aparte está bueno porque hablan sobre las muestras que se han tomado, cuál ha sido el diagnóstico, cuáles han sido las sospechas de la enfermedad. Flor, ¿querés contar un poquito, sin leer más o menos lo que te acordás? ¿Cuántos animales? Eran muchos animales, me acuerdo. Sí, ¿Te acordás? Fíjense ese que se quiere parar y no se para. ¿Lo ven? Por la parálisis flácida. Así se los ve. Hay otros que incoordinan. Allá hay otro que se para medio a duras penas, no coordina muy bien el muchacho. Pero bueno. Pero Sí, es tal cual. fíjense, son 700 bovinos en 12 horas, ¿sí? Es un brote muy, muy, muy grande. Sí. ¿De quién? ¿Cuál es el principal diferencial que hay que pensar? Yo creo rabia. Sí, seguro, seguro. Es rabia. Miren ahí. Mira, si querés leo, Cande, lo tengo acá abierto, como tiene Dale. varios casos. Decía que durante el examen clínico en los animales se observó que estaban alerta, presentaban debilidad muscular en los miembros pélvicos, dificultad para respirar, especialmente durante la inspiración, rápida evolución hacia el decúbito esternal, disminución de la sensibilidad cutánea, tono de la lengua, cola y miembros. Y finalmente adoptaron la posición de decúbito lateral y fallecieron. En 2 días murieron 1035 animales. Y decía que al final de los 4 días del brote se contabilizó un total de 1094 muertos. Era un montón de animales murieron. No se observaron cambios macroscópicos ni microscópicos y durante la investigación epidemiológica se identificó una probable fuente de contaminación de estos bovinos, que era un silo que contenía grandes cantidades de ensilaje con moho. Profe, no sé si usted quiere seguir hablando, porque hablaron del Sí, diagnóstico. hay un alumno que dice, pero el diferencial con rabia tendría que ser por la cantidad que mueren. Es correcto, o sea, rabia no te puede afectar semejante cantidad de animales en tan poco tiempo. Esa es una buena anamnesis, por ejemplo, ¿viste? Ahí uno ya rápidamente divide, dice, no puede haber tantos animales con rabia en tan poco tiempo, en tan poco espacio. Y aparte Obviamente no hay lesiones a la necrosis. Claro, no hay lesiones aparte, pero sobre todo acá el problema fue por el alimento, por lo que veo, el alimento contaminado. Acá lo que tienen que pensar que ese botulismo llegó no por el agua, no por la seca, sino básicamente por los alimentos, ¿no? Hay suelos de Brasil, porque eso por lo que veo creo que ¿es acá eso o en Brasil? No sé si es acá o en el sur de Brasil. En el sur No, de es Brasil, acá en Argentina, profe. acá, Creo que es acá en Argentina. Formosa, A ver. porque Yo creo que en Brasil lo había No, visto es en en Brasil. otra página. Sí. Sí, Pato, yo creo que es en Brasil. ¿Sabes por qué digo que es Brasil? Nosotros no usamos tanto la raza blanca, el cebú puro, usamos mucho cruzamiento y a su vez Brasil tiene suelos más calcáreos, más, digamos, de pH más bien básico alcalino, y el botulismo se siente más cómodo en ese sector. Por eso es la proliferación en los alimentos también. Así que casi con seguridad que eso es Brasil. Pero bueno, la apreciación del alumno, no sé cuál fue, que dijo, bueno, pero el primer diferencial con rabia ya está por la cantidad de animales afectados. Está bueno. Ese es el ejercicio que hay que aprender a hacer cuando uno estudia esta enfermedad, ¿no? Así que bueno, pero el cuadro está buenísimo. La verdad que muy bueno. Uno con las fotos después no se olvida nunca más. ¿Estaríamos, Cande, ahí o...? Sí, sí, me parecía interesante que vean la fosa también, que uno a veces no se lo imagina cómo es. Sí, Hugo es el que sigue. No sé si quiere hacer un recreo cortito y sigue Hugo, preparar las Vamos a un cosas. recreo cortito y hacemos con Hugo. Muy bien, Flor. Todo lindo. A todos los alumnos que le interese, porque no a todos, yo los entiendo, yo era igual que ustedes, y yo no me olvido que fui estudiante hace 35 años.
Por ahí yo no tengo mucha paciencia a las mascotas. Soy un produccionista de alma, lo llevo en la sangre a eso. Así que a aquellos que les guste también esto, se arriman y vamos viendo con el equipo cómo hacemos la salida y demás cosas. Me encanta interactuar, sobre todo nos enriquecemos todos, porque no tan solo se enriquece el alumno, sino también lo hace el profesor en ese ida y vuelta de campo, ¿no? Así hacemos un pequeño paréntesis y después continuamos.
Bueno, volvemos, ¿les parece? ¿Dónde está? Huguito. Estoy, Doc. Bueno, ¿vas a poder compartir vos? ¿Probaste? Sí, ya comparto. Deme un segundito. Bueno, sí, no hay problema. A ver. Ust- Las... Ya, aquí, ¿qué pasó, güey? Una pestaña, una ventana, ahora sí. ¿Ahí se ve? ¿O no se ve? Se está cargando, aparece en negro. Sí, a ver. Ahí está en negro, ya se va a cargar. Pues ya tenés abierto, Hugo, el Power, Sí. pues se ve en Sí. negro. Va, a ver. Segundo intento. ¿Qué pasa con esto? Hugo, fíjate, fijando, viste, cuando pones presentar, Ujú. pon ahí la parte de fijar tu pantalla, digamos, donde estás presentando. Entonces yo recién no podía, pero cuando hacía así, ¿Cómo? a ver, ya te explico por WhatsApp. Yo pongo todas las Ahí pantallas. está. A ver. A ver ahí. Sí, ahí se está bien. Joya. ¿Se Perfecto. ve ahí? Listo, sí. Ah, muy fachero. Perfecto. Bueno, Bueno, cuando quieras, ya el doctor ya se va a sumar. empezamos nomás o lo esperamos al doc. No, arranca. Bueno, vamos con carbunclo. Sí, como sinonimia, se conoce como anthrax, carbunclo bacteriano o bacteridiano, depende de dónde lo lean. Mal de la pajarilla, grano malo, grano negro, esas dos últimas van más para el hombre. Y lengüeta, ¿sí? Como definición, producida por el Bacillus anthraci, es una enfermedad infecciosa telúrica. Bien, estamos. Vuelve el doc. Producida por el Bacillus anthraci, es una enfermedad infecciosa Perdón. Sí, telúrica. Doc, recién empieza. Hugo. Telúrica, de curso generalmente agudo y septicémico, caracterizada por infarto de vaso e incoagulabilidad de la sangre, está complicado eso, que afecta a los animales domésticos y al hombre. Por ende, es una zoonosis de carácter ocupacional. ¿Sí? El protagonista acá es el Bacillus anthraci, justamente un bacilo, gran positivo, aerobio, inmóvil, capsulado y esporulado, siendo que las esporas son sensibles a los desinfectantes oxidantes. La forma vegetativa es sensible a la pasteurización y a los desinfectantes comunes, por suerte. Y no puede aguantar 120 grados por 20 minutos o bien 160 en 60 minutos en calor seco. ¿Sí? Básicamente, la bacteria posee una exotoxina que cuenta con 3 factores. ¿Sí? El factor 1 o edema, el 2 o antifagocítico y el 3 o cofactor letal. De acá, ¿qué es lo importante básicamente que entiendan? Que es una toxina que tiene 3 factores, a diferencia de las clostridiales que generalmente tienen varias toxinas. ¿Sí? Acá es una sola que tiene 3 factores. Y la signología que te puede producir, que generalmente es letal, es aguda, pero bueno, varía en función de la concentración de cada factor y de cómo se relacionan entre ellos. ¿Sí? Bueno, justamente según las concentraciones y las combinaciones, te puede dar, por ejemplo, si tenemos más concentración del factor 1 y 2, tenés edemas locales en los graves y un gran poder inmunizante. Mientras que, por ejemplo, si están el 1, el 2 y el 3, tenés edema, un gran poder inmunizante y generalmente es letal. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, todos los rumiantes son naturalmente susceptibles, ¿sí? Son las especies más susceptibles a la bacteria. De esta susceptibilidad también va a variar entre las diferentes especies, siendo, como ya dije, los rumiantes los más susceptibles, después los carnívoros, los porcinos, los equinos y al final las aves. La bacteria, como es telúrica, se presenta en todos los suelos dedicados a la ganadería, particularmente aquellos que sean arcillosos, con un pH neutro, tirando alcalino. ¿Sí? Estamos hablando mayor o igual a 6.
La temperatura y la humedad alta promueven el desarrollo de la bacteria, principalmente en momentos de lluvias fuertes tras sequías prolongadas, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? La vía de ingreso puede ser oral, cutánea, iatrogénica, por vectores, llámense insectos hematófagos, y por inhalación de esporas. Las vías de eliminación son todas las aberturas naturales y particularmente la sangre. Perdón, Hugo, acá Diga. por ahí para que ¿se acuerdan después de las Torres Gemelas que había como una paranoia de que iban a mandar a Estados Unidos por carta? En realidad Esporas de Bacillus anthracis. no sé Sí. si se acuerdan, que en Estados Unidos sobre todo tenían esa paranoia de que era como una bio Con anthrax, eran esporas de Bacillus anthracis, ¿sí? Acuérdense, entonces por inhalación o al tocar la carta, se creía que la gente se iba a enfermar. Por ahí para que se acuerden de lo tóxica que es y, bueno, que se puede inhalar y de lo letal. Sí. Además de, bueno, un detalle que no puse en el PowerPoint, pero la resistencia de las esporas del Bacillus anthracis puede sobrevivir cientos de años en forma esporulada y aún ser perfectamente viable. O sea, es una bacteria que es muy difícil de destruir en su forma esporulada, ¿sí? Lo cual, capaz que eso fomentó la paranoia de la gente en ese momento. Pero bueno, en cuanto a los reservorios, principalmente son los animales muertos por la enfermedad, ¿sí? Y también se pueden hacer de reservorios, por ejemplo, las harinas de hueso, ¿sí? La morbilidad es muy variable, va a depender mucho de la cantidad de esporas y de la cantidad de animales que estén en contacto. Capaz que si es un campo muy grande no tengas mucha morbilidad. Ahora, si justo un animal que murió por carbúnculo cayó en un lecho de un río, el agua va a transportar todas las esporas y todos los bacilos, y todos los animales que beban río abajo se van a contagiar, ¿sí? La mortalidad y la letalidad son altísimas, casi del 100%. En cuanto a la patogenia, el microorganismo ingresa por vía oral o bien por la piel dañada. Pasa de la forma esporulada a la forma vegetativa y llega a lo que es la mucosa del tracto gastrointestinal. Esta, una vez que ingresa, es reconocida por los macrófagos y por ende fagocitada. Ahora, si el número de bacterias es muy grande, puede sobrepasar la respuesta inmune del animal, ¿sí? Llegando a los ganglios linfáticos regionales, donde se produce la primera multiplicación. Tras esa multiplicación tenemos una bacteremia, donde, entre otros lugares, llega al vaso, ¿sí? En el vaso tenés la segunda multiplicación, que es mucho más agresiva, digamos, que la primera, y se produce en forma masiva la toxina que se disemina a todo el organismo. Esta producción de la toxina lo que hace es una alteración del parénquima esplénico, ¿sí? Y se produce lo que se denomina barro esplénico, que básicamente es un infarto de vaso. De ahí el nombre mal de la pajarilla. Pajarilla es el nombre con el que se lo conoce al vaso, ¿sí? Después, otros órganos en los que puede afectar son, por ejemplo, el pulmón, ¿sí? El endotelio de los vasos, y básicamente en general produce hipoxia tisular. Y por último, cuando llega al sistema nervioso central, produce paro del centro respiratorio y el animal muere por asfixia, ¿sí? Hugo, Diga, ahí hicieron una consulta. mande. Preguntan si el Bacillus anthracis se ve como baqueta de tambor. Si se refieren a la espora, la verdad no me acuerdo la forma que tenía. Sé que la del tétanos tiene forma de baqueta de tambor. No sé la del Bacillus anthracis. La verdad. Ya lo voy a consultar. Yo creo que no, ¿eh? La verdad no me Que acuerdo. Bacillus anthracis no. No, para mí la de Bacillus anthracis no es igual, no tiene forma de baqueta de tambor. No, es la alargada nada más la esporita. Claro. No tiene como la cabeza característica. No es terminal como la de... Claro. Como la del tétano. Sí, exactamente. Y la otra cosa es, me haces acordar, Hugo, ahí cuando dicen haya cuchilla, la conocen como haya cuchilla también al vaso, ¿lo dijiste? Sí. No, ese detalle no lo dije. Claro, haya cuchilla, pajarilla, tiene un montón de nombres, ¿no? Haya cuchilla, me acuerdo, porque iba al matadero cuando era chico, frente de casa estaba el matadero del pueblo, y para mí era todo un aprendizaje de anatomía en forma
exagerada, ¿viste? Así que también era ver todos los días la misma ceremonia del chinchuli, este tiene chinchuli, este no tiene, porque eso depende un poco del ayuno del animal. Así que bueno, era todo un folclore, ¿viste? Las moscas que no nos podíamos conversar nosotros entre nosotros en el verano, andaban las moscas en medio de la carne, donde sea. Pero bueno, ese es el folclore de allá lejos, de por allá del 80, 76, más o menos. Así que bueno, vamos nomás. Bueno, en cuanto a los signos clínicos, tenemos un periodo de incubación más o menos de 72 horas. El cuadro sobreagudo, que es el más común, presenta muerte súbita dentro de las 12 a las 24 horas. Tenemos pérdida de sangre oscura que no coagula por las aberturas naturales. La temperatura del animal puede llegar a los 42 grados. Pedaleo, decúbito, edema en las zonas más bajas por el propio daño endotelial de la toxina. Disnea, por el edema pulmonar por el daño endotelial. Disminución de la producción láctea y aborto, que más que nada se debe a la hipertermia del animal, ¿sí? O al daño endotelial que generaría la falta de nutrición del feto. En el curso agudo, que dura entre 2 y 3 días, tenés abatimiento, pedaleo, disnea marcada, edema en las zonas más bajas, y también tenemos hipertermia y fiebre, ¿sí? En el cuadro sobreagudo, como que no le da tiempo al animal de manifestar un cuadro febril, ¿sí? Lo mata antes, digamos. En cuanto a las lesiones, una de las más características es el rigor mortis incompleto. Esto se debe a que para que el proceso de rigor mortis se lleve a cabo, el cuerpo del animal tiene que estar a una cierta temperatura. Como este cadáver levanta temperatura mucho más rápido, interfiere con los procesos normales del rigor mortis, ¿sí? Tenemos rápida putrefacción, como también ocurre en las clostridiales. Abalonamiento, la bacteria produce gas, el animal se hincha rápido. Miembros estirados, pezuñas divergentes. La temperatura del cadáver post-mortem puede llegar hasta los 50 grados. El vaso tiene justamente el infarto de vaso, que es la lesión más característica, lo que se conoce como barro esplénico. El parénquima del órgano deja de tener su forma normal y literalmente se transforma como en una masa barrosa y oscura. Edema en tejido subcutáneo con un líquido gelatinoso y oscuro. Y lesiones catarrales en la mucosa intestinal. Bueno, y obviamente marcas de pedaleos en el suelo. Ahí se ve la salida de sangre oscura por las aberturas naturales, ¿sí? Y bueno, el característico cadáver hinchado con las pezuñas divergentes. En cuanto al diagnóstico. Hay un cachito, un Diga. poquito para los que van a hacer la actividad nuestra a campo. Un animal que muere en épocas de calor, con escasamente 3 horas de muerto, ya se pone igual que ese cadáver. Cuidado con hacer un diagnóstico medio de arriba de la camioneta diciendo ese carbunco se hinchó así, ¿estamos? Otro animal que se descompone y se pone así, el que se muere empastado. A las 2 horas ya está a punto de la explosión. Así que alto cuidado a la necropsia porque ustedes lo perforan y les comento que la presión es más que de una cámara de auto, ¿no? Por experiencia. Sí, es impresionante. Así que entonces, Hugo no está diciendo acá que esto es un animal de esa signología es carbunclo, sino que es para tener en cuenta junto con las otras signologías que está nombrando, ¿no? Si no, después, si no, sin infeccioso me han dicho que si el animal está así, eso es carbunclo. No estamos diciendo eso. Todo tiene que ver con la correcta anamnesis que hacemos. Perfecto, adelante nomás. Con el tema del diagnóstico, el clínico, como siempre, anamnesis, los signos, y vamos a remarcar que no se recomienda la necropsia. ¿Por qué no se recomienda la necropsia? Estamos hablando que es una bacteria que es porula en contacto con el oxígeno, ¿sí? Que es zoonótica y que se volatiliza rápido. Entonces, si vos abrís un animal que posiblemente tenga carbunclo, va a hacer que todas las bacterias que estén dentro de ese animal esporulen y se empiezan a diseminar con el aire. Entonces va a tener carbunclo vos, tu compañero, la vaca que te a la par, y así todo el campo y el campo del vecino posiblemente, ¿sí? En cuanto al laboratorio, para histopatología se puede usar vasos, se hace lo que es una necropsia guiada, una incisión en el 13º espacio intercostal del lado izquierdo, que es donde está el vaso, se toma una muestra y se manda al laboratorio, ¿sí? Y si no, una forma más segura y rápida, con una jeringa y una aguja,
se saca humor acuoso de la cámara anterior del ojo, ¿sí? También se puede hacer serología, bacteriología y frotis con la tinción de Giemsa, ¿sí? Esas últimas 3 apartados se puede usar sangre, líquido del edema o bien algún hueso largo de fácil acceso, por ejemplo, alguno del carpo o del tarso, ¿sí? Todo lo que sea necesario para no abrir el cuerpo del animal. En cuanto a los diferenciales, van prácticamente todas las enfermedades que producen muerte súbita, ¿sí? Llámese mancha, anaplasma y babesia, que son el complejo tristeza. Plantas tóxicas, las 3 principales serían Baccharis cordifolia, que es el romerillo, Wedelia glauca, o el sunchillo, y Cassia occidentalis, que es el cafetillo que nombraba el doctor hace un rato. Después tenemos mordedura de ofidios. Las 3 serpientes más importantes que tenemos son la cascabel, la yarará y la coral, pasteurelosis y enterotoxemia, ¿sí? Eso es romerillo, eso es sunchillo y eso es cafetillo, básicamente. Después, bueno, la ya conocida cascabel, la yarará, para los que no la conozcan, y la coral, que es la más característica. Tratamiento, estamos acá ante la duda de si tratamos o no tratamos, porque estamos hablando de que es una enfermedad con muerte aguda, sí, digámoslo así, muerte súbita, que muchas veces ni siquiera presenta signos. Entonces la duda es, ¿lo trato o no lo trato? Desde mi pensamiento personal, sí, tenés que tratar, porque capaz que no vas a tratar al animal que ya está muerto, pero tenés todo un rodeo restante. Entonces vos no te podés quedar ante la duda de si trato o no trato, porque tenés que salvar. Capaz que hay algún animal que está recién empezando con el cuadro, y vos instaurando un tratamiento ya podés hacer que zafe, ¿sí? El tratamiento es sencillo, no por eso barato. Básicamente penicilina strepto, 40.000 unidades internacionales por kilo, cada 24 horas. Y si no, amoxicilina. Fácil, rápido y caro, pero bueno. En cuanto a la profilaxis, se usa una vacuna, es una de las pocas vacunas vivas que se usa, con la cepa Sterne 34F2, que es la que se encuentra comercialmente disponible. Tener en cuenta que la enfermedad suele darse más a inicios de primavera, ¿sí? Suelen ser más... ¿Por qué, Hugo, a inicio de primavera? ¿Por qué a ¿Te inicio de acordás? primavera? A ver si alguno de los chicos lo puede sacar. Ahí está. A ver. Estos están dormidos todos, me parece. Hugo, ahí te mandé una foto del Bacillus para el WhatsApp, si querés A compartirla al ver, final. Cuando bueno, termines, tranquilo. bueno, está bien, está bien. Mientras, a ver, chicos, si quieren pensar, ¿por qué primavera? A ver, ¿dónde está? Santi generalmente es uno de los... Pato es otro de los que participan bastante. ¿Estás ahí, Están Pato? dormidos los chicos. Por el periodo de... No quiero tirar fruta yo. Está bueno, está bueno. Vos mandá que puede ser porque pase. ¿Por qué puede ser, Santi? No, no se me ocurre, profesor. Estoy pensando, pero no se me ocurre. Bueno, Profe, está bien. ¿por las plantas? ¿Lluvia? ¿Por las ¿Cómo? plantas? ¿Por qué? ¿Por la lluvia? ¿Por el periodo de...? Claro, va por ese lado. El inicio de primavera es cuando empiezan las lluvias después de la sequía del invierno, ¿sí? Entonces, ahí es donde se produce mayor acumulación de las esporas, ¿sí? O de la bacteria en general. ¿Se entiende? Bien, Flor. Bueno, si seguimos en campos problemas, se recomienda usar 2 dosis siempre, en otoño y en primavera, sí, a inicios de otoño y inicio de primavera, por las dudas. Y por último, ¿qué hacemos ante un brote de carbúnculo? Primero que nada, es una enfermedad de declaración obligatoria, según la resolución 422/03 del SENASA, ¿sí? Está dentro de las enfermedades de declaración obligatoria, y es más, creo que en el inciso de lo que son enfermedades que afectan a muchas especies es la que primero aparece. Una vez que se declara la enfermedad, se produce el aislamiento del establecimiento, no se interdicta, hasta donde tengo entendido, pero sí se aísla.
se pone a buen recaudo todo lo que es cualquier material o elemento que puede haber estado en contacto con las esporas, llámese utensilios, alimentos, animales, lo que sea, se lo aísla y se evita que tome contacto con el resto del rodeo, ¿sí? Se evitan los contactos de las personas que tengan alguna lesión en la piel, en las manos, donde sea, por donde pueda entrar la espora. Se evacúa todas las praderas en donde hubo casos y se las rotula para saber que ahí está la espora, ¿sí? Evitar el ingreso de los animales y de las personas, obviamente. Evitar el sangrado de los animales muertos. Enterrar los animales muertos, se usa básicamente un pozo de unos 2 metros de profundidad, Hugo, en donde se pone, diga, perdón. Ahí sí, me olvidé también, y de paso les comento a los chicos que me había olvidado, en la parte de botulismo también se hace lo mismo, de enterrar a los animales, no se los incinera, justamente porque hay liberación de las esporas. exactamente. Así que tanto en botulismo como en carbunclo, el manejo del animal muerto se hace de la misma forma. Entonces se lo tiene que enterrar. Se hace una fosa, se colocan los animales, de ahí se coloca una capa de cal y sobre eso se coloca la tierra. Ustedes tengan en cuenta que si intentan incinerar el cuerpo, primero que la espora va a resistir y segundo que el aire caliente va a volatilizar más todavía las esporas, ¿sí? Entonces, mala idea. Pues resisten más de 100 grados las esporas, así que... Sí. Tratar a los animales que estén en el inicio del cuadro, dentro de ser posible y dentro de lo que las posibilidades económicas lo permitan. Vacunar todo animal susceptible, ¿sí? Y por último, levantar, bueno, aquí puse interdicción, que se hace después de vacunar, después de 2 semanas de que se han entregado los animales y que no se presentan más signos, ¿sí? Y después de que se hizo una correcta desinfección de todo lo que es instalaciones, material y todo donde puede haber estado en contacto, ya sea con peróxido de hidrógeno, con formalina o con ácido paracético, ¿sí? A ver, no es que se van a poner a desinfectar las pasturas, pero todo lo que en seres del animal, no sé, cualquier cosa, cuchillos o instrumental, lo que sea que haya estado en contacto con los animales, sí, eso se tiene que desinfectar bien. Sí, básicamente todo lo que es bebederos y comederos, ¿no? Claro, exacto. Básicamente. Y bretes en el caso de que sean tambo, toda la parte de los bretes, las mangas, todo eso tiene Por donde que han pasado los animales. con formalina al 5%, exactamente, o peracético al 2%, como está puesto ahí. Y el otro tema de la interdicción, más que interdicción, es hay que hacer la declaración, o sea, Claro. hay que, ¿no es cierto? ¿Por qué no se interdicta tanto? ¿Por qué acá la interdicción y todo el foco periférico y qué sé yo? Acá no trabaja así porque no es un virus, el virus de la aftosa es un virus que se volatiliza, o sea, puede viajar arriba de una partícula de polen 7, 8, 10 kilómetros. No es el caso de este caso de la espora, que tiene un poco un peso específico más pesada y que medio que se mueve a nivel terrestre, ¿viste? O sea que está más bien en la materia orgánica, por eso un poco también no es que se hace el foco, el anillo focal, el perifocal y todo esto. Sí, ahí más que levantar interdicción sería levantar aislamiento, ¿sí? Interdicción no se interdicta en realidad el campo, pero sí se lo aísla. Exacto, no se lo interdicta, pero sí queda como aislado y a su vez se hace una difusión, hace una difusión de un perímetro de 5 o 6 kilómetros para que todos los productores traten de preinmunizar sus animales, ¿no? A través de la vacuna. O sea, no es obligatoria, pero te lo dicen, salvo Santa Fe, que tiene una legislación por un par de brotes en humanos, terminó saliendo una obligatoriedad a la colocación de digamos, esta vacuna. Ahí en Santa Fe es obligatoria y Buenos Aires está por hacer el mismo tema porque estos últimos 10 años la casuística diagnosticada de carbunclo en la provincia de Buenos Aires creció notoriamente, entonces parece que a nivel provincial se está por declarar como que es de obligatoriedad la vacuna de carbunclo. Y por último, reitero de nuevo, no se recomienda la necropsia de los animales, ¿sí? Por el tema de la difusión de las esporas. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
Están dormidos todos todavía, che. O fue muy claro, che. Capaz que fue muy claro, ¿no? Esperemos. Sí. Esperemos. Tal cual. Bueno. Sí. Bueno, no, Sí, dime. simplemente recalcar el tema de la denuncia obligatoria, ¿sí? Y de la legislación y del manejo que tiene que tener de esta enfermedad. Esto nosotros, de vuelta, lo preguntamos en los finales. Ujú. Estoy viendo justo ahí una pregunta. Y ustedes tienen que actualizarse, no sé cuándo van a rendir el final, tienen que entrar y ver la parte de legislación, ¿sí? De todas las enfermedades de denuncia obligatoria o de las que tienen plan de erradicación. Sí, sí es importante porque después van a clínica y en clínica hablan macanas porque, claro, no leen las legislaciones y clínica suele tomar la parte legislativa, sobre todo con el manejo de la garrapata, que ya lo veremos a posteriori, lo que es el complejo tristeza, tiene una serie de mecanismos para poder manejar los animales de un circuito a otro. Así que eso hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Por ahí quienes se reciben como junior, como veterinarios junior, van a estar también como encargados globales de los campos y deben saber hacer todo el llenado de papeleo que hay que hacer para hacer traslados, para hacer pases de animales de un campo a otro. Así que es importante que vayan tomando el hábito de la legislación que corresponde a cada enfermedad para poder hacer los movimientos. Si no, se desayunan ahí delante de la oficina de SENASA que ustedes no conocían tal reglamento, lo cual profesionalmente no queda uno bien parado, por supuesto. Profe, ¿Sí? en lo que dijo recién de Buenos Aires y eso estaría relacionado con el tipo de suelo también que tienen, porque ahí es alcalino. Sobre todo, claro, sobre todo, Florencia, lo que pasa en provincia de Buenos Aires, que vos has visto que caen 6 gotas y están inundados la mitad de los porteños. O sea que es un problema, o sea, es una zona, una pampa muy deprimida y que tiene serios problemas en la colecta de los canales de drenaje. Por lo tanto, cuando cae hasta 80 milímetros, más o menos navegan y por 80 empiezan los ahogos. Arriba de 80, entonces hay un poco, te imaginas vacas que mueren ahogadas, la cantidad de esporas que puede liberar una vaca que ya la tenía en su cuerpo, no se manifestaba, pero ya las tenía, vacas que murieron hace años por carbunclo y que la arrastró la correntía hacia abajo y las acumuló en la parte más baja. O sea que provincia de Buenos Aires está muy expuesta, Entre Ríos también está muy expuesta a esta enfermedad. Santa Fe tiene algunos sectores complicados, otros no tanto. Así que por eso, y aparte un poco, Florencia, tienes que pensar en que la densidad poblacional bovina en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, bastante en Entre Ríos, son muy altas, ¿no? Y a altas concentraciones de esta especie, que es la que la moviliza. Las ovejas, el ovino, es el otro gran diseminante de este problema. También esas altas concentraciones te producen problemas, sobre todo en estas 3 provincias que estamos hablando, que coincide, como en algún momento preguntó ahí la doctora Candelaria, con el tema de la humedad. En primavera son muy húmedas y tienen alta concentración de ovinos y bovinos, que son los principales afectados de este tema, ¿no? Claro, y también, bueno, lo que dicen que persistían las linfonas en suelo alcalino y justamente ahí también son alcalinos. Claro, y el suelo es alcalino, sí, es correcto, es alcalino, sí, es correcto. Acá, doctor, acá en Tucumán, alguna zona, puede ser que... Yo, de lo que he andado acá, hasta acá no, por lo menos confirmado con laboratorio. Hay colegas que dicen que acá hay carbunclo. Yo creo que hay carbunclo cuando me muestran el papel que dice esto es carbunclo. Si no, vuelvo a decirte, las plantas tóxicas acá tocan bien finito, ¿viste? Bien finito, la sintonía es bien finita y generalmente yo siempre digo que la planta tóxica se hace una fiesta cuando le erraste a la carga animal. A donde aguantaba 5 vacas vos le metiste 10. Y bueno, la vaca primero come lo que le gusta y después come hasta quebracho colorado, poste, de todo le he visto comer. Cuando le erran a la comida, hasta poste he visto comer. Entonces, es muy probable que la vaca, cuando vos tienes una sobrecarga de animales en una superficie que no le corresponde, empieza a consumir plantas tóxicas y empiezan los problemas.
Así que, y está relacionado a veces con que mal diagnóstico de carbuncle, ¿no? Son muertes agudas, en definitiva. ¿Alguna pregunta? Camilo, Pablo Martínez, me hace acordar a la gente 008. A ver quién más. Yo, profe, tengo una duda ahí que como A ver, Pablo, ¿cuál es la duda? o sea, como que al principio, cuando dijo falso cafetillo y cafetillo es lo mismo, digamos, Es lo mismo. es la misma planta de casi Es la occidentalidad. misma. Sí, sí, es la misma planta. Ah, bien, bien. Eso nomás. Conocido por cafetillo o falso cafetillo. ¿Mm? Muy bien, Pato. Ya sabes, si te querés tomar un café bien lindo, te traigo la plantita y te haces uno. Y generalmente, después vamos al velatorio todo. Tomamos café de verdad. Tomamos café de verdad. Yo sí he leído por ahí que tiene unos usos medicinales, ¿no? Me estoy averiguando con Agus cuando hemos tenido el caso ese ahí de la intoxicación. Sí, mira, yo he visto varios que usan medicinales, algunos terminan en el hospital, pero bueno, porque acá está de moda eso, ¿viste? Tomarse algunos yuyos para esto, toma para esto para aquello. Y la verdad que por ahí me pregunto cuánto de científico tiene. Creería que algunos sí y que hay muchos que no, ¿no? Creo yo eso, Pato. ¿Alguien preguntó algo? Búsqueda bibliográfica científica. Ah, con búsqueda bibliográfica científica, bien. Bueno, ahí puede ser. ¿Encontraron? Mándenlo si se animan por mail. Está Sí. bueno. O puede quedarles para el práctico. O sea, de parte de clínica, digamos, querían hacer un reporte de un caso de la intoxicación. Y bueno, sí, estuvimos haciendo búsqueda bibliográfica, digamos que sí, científica. Muy bien. Y sí, escribimos un archivo, pero todavía no lo hemos presentado en ningún lado, digamos. Ah, bien. Está bueno. Perfecto, bien. Acuérdense que la vaca es un poligástrico, ¿no? Por las dudas. Por eso a la vaca la mata y nosotros somos monogástricos, tenemos otro sistema. Eso también es importante. Chicos, ya subí que alguien había pedido, y aparte tenía que actualizar el cronograma tentativo actualizado, ¿sí? Siempre sujeto a modificaciones de la pandemia, del manejo, ¿sí? Bueno, de vuelta, la idea es poder tratar de hacer los prácticos en febrero, si se puede, presenciales, y si no, bueno, serán virtuales. Bueno, ya lo acabo de subir actualizado. Vamos a tratar de que en febrero arranquemos antes que se complique, porque se va a complicar después, creo, más o menos conociendo el paño. Así que tratemos que en febrero arranquemos con los prácticos. Así cuando nos lleven a la virtualidad, nosotros los prácticos los tengamos hechos. Lo que yo veo que son muchísimos ustedes, entonces capaz que, no sé, Cande, ¿qué opinas vos? Pero creo que tendríamos que darle prioridad a lo que les interesa realmente los grandes animales y un poco hacer unas filmaciones para que el resto la pueda apreciar por lo menos a través de la información fílmica, ¿no? Sí, ya veremos el momento cómo nos habilitan, cuántos por práctico, o de acuerdo al tamaño si es el laboratorio o es salir del campo. O sea, calculo que si habilita la presencialidad nos van a dar como un protocolo o una cantidad de alumnos. Perfecto, bien. Sí, yo creo que va a ser así como decimos. Sí, siempre hay que esperar esas cosas, sí. Bien, perfecto. Qué máximo de personas. Qué máximo de personas. ¿Cómo andás, Andrés? Ahí te veo, Andrés. No sé de qué Andrés. Sí, profesor, iba a preguntar algo, pero no, ya me saqué la duda solo. ¿Ve? Eso es ser inteligente, sacarse la duda solo. ¿Está? Ok, Andrés, muy bien. No te había visto temprano, igual que a Santi lo veo siempre ahí colocado, a Pato. Hay caritas que por lo menos a través de las fotos ya las ubico. Espero que en el directo no sean tan... Porque algunos han puesto la foto, pero cuando iban al jardín de infantes, entonces me cuesta después reubicarme acá. La mía es casi parecida de la infancia a esta parte, casi la misma. Así que bueno, listo. Bueno, entonces si no hay dudas, hoy terminamos más temprano, chicos, que si bien son rápidas, si ponemos muchas enfermedades se van a enredar. Así que 3 enfermedades me pareció suficiente, nos pareció suficiente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aparte ya que tratamos de agruparla, estas son más o menos del grupo.
Las próximas ya saltan a otra temática, es así, ¿no? La próxima clase, ¿cuál sería? Gastroenteritis verminosa o bronconeumonitis que le da. Tenés que hablar con Ramiro, el doctor Me Ramiro. confirmó que sí, pero bueno. Ah, perfecto, bien, Dale. perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bien, perfecto, muy bien. Que tengan un buen día, Bueno, cuidarse. chicos. Traten de no andar por cualquier lado, tengan los recaudos. Por los padres de ustedes. Ustedes son refractarios, pero los padres de ustedes. Hola Paula, buen día. Bueno, damos por finalizado entonces. Muchas Bien, gracias, Cande, profe. quedamos en contacto. Listo. Gracias, profe. Gracias, un buen día para todos.